Regresé del aeropuerto por haber dejado mi pasaporte en casa, pero lo que alcancé a escuchar a través de la ventana entre mi hija y mi yerno transformó mi vida para siempre. Era increíble lo que mis oídos estaban percibiendo. Había estado organizando este viaje durante meses. Todo estaba meticulosamente planeado, pero un simple descuido me devolvió justo en el momento preciso para descubrir la verdad más devastadora de mi vida. Mi pulso se aceleraba mientras ascendía las escaleras de mi hogar, esa casa que había edificado con tanto cariño y esfuerzo a lo largo de los años. Jamás pensé que volvería así con las manos temblorosas, buscando entre mis documentos ese papel que me permitiría escapar unos días de la monotonía. El taxista aguardaba afuera con el motor en marcha mirando su reloj con ansiedad, pero yo necesitaba encontrar ese importante pasaporte que seguramente estaba guardado en el cajón de mi escritorio. Subí corriendo, respirando con dificultad, porque a mis 66 años ya no tengo el mismo vigor de antes, pero la ilusión del viaje me daba energía. Era mi primer viaje en solitario en años, un crucero por el Mediterráneo que había reservado después de ahorrar cada centavo durante meses. Mi querido Roberto, que en paz descanse, siempre decía que merecía conocer el mundo, pero nunca pudimos hacerlo. Ahora, 3 años después de su fallecimiento, por fin me habían ayudado y motivado a realizar ese sueño. Entré silenciosamente por la puerta de atrás, intentando no hacer ruido. Gabriela y Diego estaban de visita como cada domingo, y no quería que supieran de mi regreso. Sabía que mi hija se angustiaría sin necesidad, y posiblemente hasta intentaría persuadirme de cancelar el viaje. Siempre ha sido muy protectora conmigo, especialmente desde que quedé viuda. Subí las escaleras de puntillas dirigiéndome a mi habitación, donde guardaba el escritorio con todos mis documentos importantes. El pasaporte tenía que estar allí en el segundo cajón junto con las pólizas del seguro y los documentos bancarios. Todo estaba perfectamente ordenado, siguiendo las enseñanzas de mis padres, pero justo cuando alcancé el segundo piso, sus voces resonaron claramente desde la sala. La ventana de mi dormitorio daba directamente al jardín donde ellos estaban sentados disfrutando de un café en aquella mesa de hierro forjado que Roberto había elegido para celebrar nuestras bodas de porcelana. Inicialmente pensé que era una charla cotidiana, como las que suelen tener las parejas jóvenes sobre sus proyectos de vida. Gabriela hablaba con ese tono suave que siempre emplea cuando está intranquila, y Diego respondía con esa voz calculadora que siempre me había provocado cierta inquietud, aunque jamás lo reconocí ni siquiera conmigo misma. Pero las palabras que siguieron me helaron la sangre. Permanecí inmóvil junto a la ventana oculta tras las cortinas de encaje que había confeccionado con mis propias manos años atrás. Mi respiración se volvió entrecortada y sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. No podemos seguir postergándolo, Gabriela, decía Diego con una determinación que nunca le había escuchado antes. Tu madre goza de excelente salud para su edad. Podría vivir fácilmente otros 10 o 15 años más. No podemos continuar esperando tanto tiempo. Mi hija respondió con un suspiro profundo, como si hubiera estado soportando una carga inmensa durante mucho tiempo. Lo sé, Diego, pero tengo miedo. Es mi madre después de todo, aunque últimamente siento que ya no la reconozco. Precisamente por eso, continuó él, está comenzando a tomar decisiones independientes como este viaje absurdo. ¿Qué seguirá después? Quizás se case con algún anciano del club de lectura. No podemos permitir que desperdicie nuestro futuro en caprichos seniles. Las palabras me impactaron como golpes en el estómago. Nuestro futuro, caprichos seniles. ¿A qué se referían exactamente? Mi mente trabajaba frenéticamente intentando comprender lo que estaba escuchando, pero una parte de mí se resistía a aceptar la crueldad de aquellas palabras. El abogado nos asegura que si logramos evidenciar un deterioro en sus capacidades mentales, podríamos obtener la tutela legal completa, explicó Diego con frialdad. Una vez que tengamos el control total de sus recursos económicos,
podremos tomar las decisiones que verdaderamente nos beneficien. Esta propiedad tiene un valor incalculable en el mercado actual y con sus ahorros de toda la vida, finalmente podríamos adquirir ese apartamento que tanto anhelamos. Gabriela permaneció callada durante un momento que pareció una eternidad. Yo contenía la respiración detrás de las cortinas, suplicando en silencio que mi única hija rechazara la propuesta, que reconociera lo inmoral de ese plan, que se negara a traicionar así a su propia madre. Sin embargo, sus palabras siguientes destrozaron por completo mi realidad. Tienes toda la razón, amor mío. Ya me comuniqué con el doctor Ramírez. Él está completamente dispuesto a proporcionar la documentación necesaria. Afirma que considerando su edad avanzada, resulta sencillo sustentar un diagnóstico de deterioro cognitivo, especialmente si evidenciamos comportamientos irregulares como esta decisión repentina de viajar. Me costaba mantener la compostura. Las piernas me temblaban con tal intensidad que necesité apoyarme contra la pared para mantenerme en pie. Estos eran mis seres más queridos, mi hija única, y el hombre que había escogido como compañero para toda la vida. Planeando con calculadora frialdad cómo despojarme de todo lo que había conseguido tras décadas de trabajo honesto. El sonido insistente de la bocina del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor mostraba señales de impaciencia, probablemente pensando que había desistido del viaje. Pero mis pensamientos ya no se centraban en cruceros ni documentos de viaje. Solo podía concentrarme en esas palabras devastadoras que acababa de escuchar, en esa traición inimaginable que jamás hubiera creído posible. Durante medio siglo construí una vida que consideraba perfecta, organizada con la precisión de un reloj suizo. Cada mañana me despertaba puntualmente. A las 6 preparaba café en aquella taza de porcelana blanca, regalo de Roberto en nuestro primer aniversario. Y comenzaba mi rutina invariable. Era respetada en el vecindario, conocida por mi puntualidad, mi jardín inmaculado y mi talento para organizar reuniones familiares memorables. Mi casa era mi mayor orgullo. Cada espacio reflejaba años de dedicación meticulosa. Las plantas del jardín crecían exuberantes gracias a mi riego religioso cada tarde a las 5. Los muebles brillaban por mi limpieza rigurosa de martes y viernes. Los documentos importantes estaban organizados cronológicamente en el escritorio de madera de caoba, una reliquia familiar heredada de mi padre. Roberto y yo habíamos dedicado nuestras vidas a construir este patrimonio con esfuerzo incansable. Él desarrolló su carrera como contador en una prestigiosa empresa textil durante 3 décadas, mientras yo me dediqué a la docencia primaria por 25 años. Aunque nunca nos permitimos excesos ni lujos innecesarios, vivimos una vida digna y completa. Cada peso era cuidadosamente ahorrado, cada gasto meticulosamente calculado y cada inversión estratégicamente planeada, todo enfocado en asegurar un futuro próspero para Gabriela. Su nacimiento transformó mi existencia dotándola de un propósito trascendental. Desde bebé Gabriela fue un regalo del cielo, tranquila y dulce, durmiendo plácidamente durante toda la noche desde muy pequeña. La crié con la convicción de que se convertiría en una mujer extraordinaria y fundamentalmente en un ser humano íntegro. Le inculqué valores sólidos, principios inquebrantables y la importancia del trabajo honesto y el respeto mutuo. Su trayectoria académica fue impecable desde el primer día. Jamás nos causó preocupaciones significativas manteniendo un expediente académico sobresaliente, participando activamente en eventos escolares y rodeándose de amistades de familias honorables. Su graduación universitaria con honores fue un momento de inmensa emoción para Roberto y para mí. La imagen de ella en su vestido verde menta ese día permanece vívida en mi memoria radiante y agradecida, prometiéndonos retribuir todo nuestro esfuerzo y dedicación. Jamás hubiera imaginado que esa retribución significaría el despojo de todo mi patrimonio. Conoció a Diego a los 28 años durante una conferencia profesional. El contador, como Roberto, aparentaba ser el yerno perfecto, atractivo, educado y prometedor.
Inicialmente su comportamiento respetuoso y servicial me cautivó. Roberto lo aceptó instantáneamente, reconociendo en él su propio reflejo de juventud. Celebraron una boda íntima pero elegante en nuestro jardín. Me ocupé personalmente de cada detalle de la ceremonia, desde los arreglos florales hasta el banquete y la decoración. Gabriela resplandecía en su vestido nupcial color marfil, mientras Diego la contemplaba embelesado durante toda la celebración. En ese momento, creí firmemente que habían encontrado un amor tan genuino como el que Roberto y yo compartimos durante tantas décadas. Su vida matrimonial parecía extraída de un cuento romántico. Residían en un apartamento sencillo pero acogedor, cerca del Distrito Central, y cada domingo nos visitaban rebosantes de alegría. Gabriela preparaba los postres tradicionales que le enseñé desde su niñez, mientras Diego asistía a Roberto con las reparaciones domésticas. Formábamos una familia perfectamente unida, o eso pensaba ingenuamente. La partida de Roberto hace 3 años devastó mi mundo por completo. 4 décadas y 3 años de matrimonio no se desvanecen fácilmente de la memoria y el corazón. La residencia se tornó inmensa y desoladora, cada espacio evocaba su presencia. Durante los primeros meses apenas lograba mantener una rutina básica. Las lágrimas brotaban constantemente y perdí todo interés por la alimentación. Gabriela y Diego se convirtieron en mis pilares durante ese periodo oscuro. Me visitaban diariamente proporcionándome alimentos preparados y acompañándome durante las noches más difíciles. Mi hija dormía a mi lado durante las primeras semanas, consolándome cuando las pesadillas interrumpían mi descanso. Diego gestionó todos los asuntos legales, documentos del seguro y trámites que yo era incapaz de afrontar. Paulatinamente recuperé el deseo de vivir. Retomé el cuidado de mi jardín, mis rutinas de limpieza y la cocina. Gabriela insistió en que me uniera al club literario local, practicara yoga y participara en actividades sociales. Inicialmente me mostré reticente, pero finalmente cedí a sus sugerencias. La vida comenzó a recobrar su brillo gradualmente. Encontré compañeras en el club de lectura, mujeres de mi generación, que también habían enviudado y comprendían mi situación. Redescubrí pequeños placeres, una taza de té vespertina, una novela cautivadora, conversaciones con vecinas sobre jardinería. Incluso comencé a contemplar la posibilidad de viajar. Roberto siempre había soñado con explorar Europa, pero las circunstancias y limitaciones económicas nos lo impidieron. Ahora, con la hipoteca saldada y un modesto fondo de ahorros, finalmente podía materializar ese anhelo que habíamos compartido durante tantos años. Sin embargo, cuando compartí mis planes de viaje con Gabriela y Diego, su reacción me desconcertó profundamente. En lugar del entusiasmo que anticipaba, manifestaron una inquietud evidente. Argumentaron sobre los riesgos que implicaba para una mujer de mi edad viajar en solitario, la posibilidad de enfrentarme a problemas de salud lejos del hogar, sugiriendo que sería más prudente postergar el viaje hasta que ellos pudieran acompañarme. No obstante, mi determinación era inquebrantable. Por primera vez en décadas deseaba emprender algo exclusivamente para mí, sin buscar aprobación ni considerar opiniones ajenas. Me sentía emancipada, autónoma, dueña de mis decisiones. Roberto se habría sentido orgulloso de contemplar mi resolución y valentía. Planifiqué cada detalle, meticulosamente la documentación, las reservaciones, el seguro médico internacional, el guardarropa apropiado. Incluso adquirí una maleta nueva de un vibrante tono escarlata que me pareció representaba perfectamente mi espíritu optimista. Mi entusiasmo era comparable al de una pequeña anticipando la Navidad. Jamás imaginé que ese renovado sentido de independencia que tanto me enorgullecía sería precisamente el catalizador de las siniestras maquinaciones que acababa de escuchar desde mi ventana. El problema es que mantiene demasiada lucidez, prosiguió Diego, mientras permanecía oculta tras las cortinas, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba con cada palabra.
Pero el doctor Ramírez asegura que eso es irrelevante. Con algunos testimonios sobre comportamiento errático y considerando su edad, podemos obtener la declaración de incapacidad mental sin complicaciones. Gabriela exhaló profundamente. ¿Y si descubre nuestras intenciones? ¿Conoces a mamá, Diego? Es más perspicaz de lo que aparenta. Durante años administró impecablemente las finanzas familiares cuando papá vivía. Jamás cometió errores con las cuentas. Precisamente por eso debemos actuar con premura, respondió él con una frialdad que me heló la sangre. Cuanto más tiempo transcurra, más complicado será persuadir a un juez. Pero si presentamos el caso estratégicamente, demostrando decisiones impulsivas como gastos innecesarios en viajes, podremos argumentar deterioro del juicio. Las palabras perforaban mi corazón como cuchillos afilados. Viajes innecesarios, deterioro del juicio. ¿Cómo osaban hablar así de mí? ¿Cómo era posible que mi propia hija, aquella pequeña que acuné en mis brazos, que alimenté con mi propio pecho, que protegí de cada pesadilla infantil, estuviera conspirando para destruir mi existencia de una manera tan despiadada? También me comuniqué con Isabel, agregó Gabriela mencionando a mi más cercana amiga del club de lectura. Le expresé mi preocupación por el comportamiento extraño de mamá. Últimamente sus confusiones con las fechas, cómo repite las mismas anécdotas constantemente. Mi corazón se paralizó por completo. Isabel era mi confidente, mi compañera de confidencias y alegrías cada martes en la cafetería. Gabriela había estado contaminando nuestra amistad con falsedades sobre mi estado mental. ¿Durante cuánto tiempo había estado tejiendo esta red de engaños sin mi conocimiento? Perfecto, exclamó Diego. Necesitamos establecer un patrón de conducta alarmante. ¿Qué más podemos conseguir? Podríamos acercarnos a doña Carmen, la vecina contigua. Siempre ha sido bastante chismosa. Si le comento mi preocupación por la salud mental de mamá, seguramente comenzará a fabricar situaciones que dice haber notado. La traición resultaba más profunda de lo imaginable. No solo pretendían despojarme de mis posesiones, sino que estaban demoliendo sistemáticamente mi reputación, mis vínculos sociales, todo aquello que me proporcionaba identidad y respeto en la comunidad donde había residido por décadas. Excelente, afirmó Diego. Y recuerda documentar cualquier comportamiento inusual. Si se despierta durante la madrugada, si olvida apagar algo, si confunde algún nombre, todo puede servir como evidencia. Mi estómago se revolvió al comprender que durante meses, quizás años, mi propia hija me había estado observando como un cazador, vigilando a su presa, esperando cualquier tropiezo, cualquier momento de vulnerabilidad humana natural para utilizarlo en mi contra. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Gabriela. Es lo más valioso que posee. Una vez obtenida la tutela, la venta será sencilla. Argumentaremos que la propiedad es excesivamente espaciosa para ella y que requiere un entorno más protegido con atención especializada. Nadie pondrá en duda tal decisión, especialmente después de que sea declarada legalmente incapaz. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, pero las eliminé inmediatamente. No podía permitirme mostrar debilidad, ni siquiera concederles ese pequeño triunfo. Esta residencia significaba mucho más que simples paredes. Era el santuario donde había visto crecer a mi pequeña, donde había compartido mi vida con mi amado esposo, donde cada recuerdo significativo había tomado forma. ¿Y qué haremos con ella después?, inquirió Gabriela con una naturalidad escalofriante, como si estuviera discutiendo algo trivial. Existen diversas alternativas. Podríamos considerar una residencia geriátrica económica de esas que cuentan con subsidio gubernamental. Su pensión, junto con el remanente de la venta de la casa, después de saldar nuestras deudas, debería ser suficiente para mantenerla en condiciones adecuadas. Planeaban recluirme en un asilo como si fuera un objeto obsoleto que no se atreven a desechar completamente. Mi mente giraba sin control intentando asimilar la magnitud de esta traición, la crueldad con la que planificaban arrebatarme toda mi existencia.
Aunque reflexionando mejor, prosiguió Diego, quizás sea preferible una residencia privada más alejada. Así reduciremos la frecuencia de visitas y evitaremos posibles conflictos con vecinos o conocidos. Gabriela emitió una risa breve y áspera que nunca antes le había escuchado. Tienes toda la razón. Cuanto más distante, mejor. Así viviremos tranquilos, sin preocuparnos de que alguien pueda dar credibilidad a su versión alternativa de los hechos. El plan era impecable, terroríficamente impecable. Me separarían de mi entorno familiar, de cada persona que pudiera brindarme apoyo o creer mi testimonio. Me transformarían en una anciana desorientada y solitaria, en un ambiente desconocido mientras ellos disfrutaban de todo lo que Roberto y yo habíamos construido tras años de esfuerzo. ¿Cuándo iniciamos?, preguntó Gabriela, y su tono impaciente me heló hasta los huesos. La próxima semana, cuando ella esté fuera, podremos comenzar a trasladar algunos objetos. Examinaremos sus documentos. Tomaremos fotografías de los papeles importantes e incluso podríamos sustraer algunas joyas y artículos valiosos de manera que no sea evidente de inmediato. Mi respiración se tornó agitada. No solamente planeaban despojarme por vías legales, sino que también pretendían saquear mi hogar durante mi ausencia aprovechándose de mi confianza. Seguramente ya habían estado catalogando mentalmente durante sus visitas dominicales, estimando el valor de cada objeto, cada recuerdo, cada reliquia familiar. Hay que ser cautelosos con las joyas de la abuela, señaló Gabriela. Mamá las conoce perfectamente. Notaría si falta alguna. No te inquietes, contestó Diego. Comenzaremos con piezas menos llamativas. Cuando se percate, ya será demasiado tarde para hacer algo. El sonido de la bocina del taxi se volvió más persistente. El conductor probablemente suponía que había desistido del viaje, pero los cruceros y pasaportes habían dejado de ocupar mi mente. Estaba completamente absorta en esta revelación devastadora que había transformado mi vida irreversiblemente. Necesitaba tiempo para asimilar todo esto, para idear un plan. No podía enfrentarlos ahora, no estaba lista. Debía ser astuta, estratégica. Pensaban que era una anciana ingenua y manipulable, pero pronto descubrirían que habían subestimado severamente a Elvira. Permanecí inmóvil tras las cortinas varios minutos después de que terminaron de hablar, intentando comprender la magnitud de lo descubierto. Mi mente se inundó de recuerdos que ahora adquirían un significado enteramente distinto, como piezas de un rompecabezas siniestro que finalmente encajaban. ¿Cuántas ocasiones Gabriela había mencionado sutilmente sobre mi aparente confusión con las fechas? ¿Con qué frecuencia Diego había sugerido examinar mis estados bancarios bajo el pretexto de ayudarme? ¿Cuántas veces habían intercambiado miradas secretas que yo ingenuamente había interpretado como afecto familiar, cuando en realidad tramaban en mi contra? Rememoré aquella tarde hace 2 meses, cuando Gabriela me visitó y me encontró buscando mis anteojos. «Mamá, los llevas puestos», había comentado con una sonrisa peculiar, pero yo estaba segura de haberlos dejado sobre la mesita. Ahora me cuestionaba si ella los había movido intencionalmente para después utilizar ese incidente como prueba de mi deterioro cognitivo. Recordé también cuando Diego se mostró tan solícito, ofreciéndose a acompañarme al banco para facilitar mis gestiones. Insistió que sería más conveniente si él pudiera acceder a mis cuentas para asistirme con los pagos mensuales. En su momento, interpreté ese gesto como amor de hijo, pero ahora comprendía que estaba preparando el terreno para apoderarse de mis recursos financieros. Las numerosas ocasiones en que Gabriela había insinuado que debería vender la casa por ser excesivamente espaciosa para una persona. Sus constantes comentarios sobre los elevados costos de mantenimiento. Sus persistentes sugerencias sobre las ventajas de trasladarme a una residencia para adultos mayores donde tendría compañía y atención especializada. Cada diálogo, cada recomendación, cada manifestación de supuesta preocupación formaba parte de una estrategia minuciosamente elaborada para persuadirme de renunciar voluntariamente a mi autonomía. Y cuando eso fracasó, optaron por arrebatármela mediante recursos legales.
Mis manos temblaban al recordar la visita inesperada del doctor Ramírez la semana anterior. Se presentó sin aviso previo alegando que Gabriela había expresado preocupación por mi salud. Me realizó interrogantes extraños sobre mi memoria, sobre posibles episodios de confusión recientes, sobre momentos de desorientación. Respondí con sinceridad que me encontraba perfectamente, pero él persistía con más preguntas anotando todo en una pequeña libreta. Ahora comprendía que aquella visita no había sido una simple consulta médica, sino una evaluación premeditada para respaldar su declaración de mi supuesta incapacidad mental. El doctor Ramírez, quien había sido mi médico de confianza durante tantos años, estaba confabulado con mi propia familia para desmoronar mi existencia. ¿En qué momento había comenzado esta conspiración? Se había iniciado justo después del fallecimiento de Roberto, cuando me encontraba más vulnerable y necesitada de apoyo. O quizás había empezado antes, mientras mi esposo aún respiraba aguardando pacientemente el momento preciso para ejecutar su plan. La idea de que habían estado simulando afecto y preocupación mientras maquinaban mi ruina me inundaba de una furia que jamás había experimentado. Sin embargo, junto a esa ira surgía una tristeza demoledora y profunda. Mi propia hija, aquella pequeña que había llevado en mis entrañas durante 9 meses, que había nutrido con mi propio cuerpo, que había formado con mis principios, me veía ahora como un impedimento para su felicidad. ¿En qué había errado como madre? ¿Qué equivocación había cometido para criar a alguien capaz de traicionarme tan despiadadamente? Había sido excesivamente indulgente, demasiado permisiva. O quizás no había sido lo suficientemente firme al enseñarle sobre la gratitud y el respeto hacia los progenitores. Roberto siempre afirmaba que Gabriela era perfecta la hija que cualquier padre anhelaría tener. ¿Cómo habría reaccionado él ante semejante traición? ¿Se habría sentido tan culpable como me sentía yo en este momento? ¿O habría detectado señales que yo había ignorado durante todos estos años? El murmullo de sus voces interrumpió mis dolorosas reflexiones. Se despedían preparándose para marcharse. Percibí el sonido de las sillas moviéndose las pisadas en el patio, las últimas palabras de una conversación que había destrozado mi mundo para siempre. «Recuerda, amor», susurraba Diego, «no podemos modificar nuestra actitud hacia ella repentinamente. Debemos seguir siendo los yernos y la hija ejemplares hasta que todo esté legalizado». «Lo sé», contestó Gabriela, «aunque me resulta cada vez más difícil fingir cariño cuando la veo malgastar dinero en cosas innecesarias como ese viaje. Pero tienes razón, debemos mantener las apariencias hasta tener todo bajo control». Fingir cariño. Esas palabras resonaron en mi mente como un martillo demoledor destrozando años de recuerdos que creía auténticos. Durante todo este tiempo había interpretado cada gesto suyo. Los abrazos espontáneos, los besos cariñosos en la mejilla, los «te amo, mamá» susurrados, como manifestaciones sinceras de amor maternal. Ahora descubría que todo había sido una elaborada puesta en escena, una máscara cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas intenciones teñidas de desprecio y codicia. Escuché el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse seguido por sus pasos alejándose por el camino empedrado. El rugido del motor de su automóvil se desvaneció gradualmente en la distancia. Solo entonces me permití desplomarme sobre la cama, con el cuerpo estremecido por el impacto devastador de mis descubrimientos. El claxon insistente del taxi continuaba sonando afuera cada vez con mayor impaciencia. Debería bajar y cancelar el viaje e inventar cualquier excusa plausible. Era imposible marcharme ahora conociendo la verdad. Necesitaba tiempo para procesar, para elaborar una estrategia para decidir cómo enfrentar esta traición que me desgarraba el alma. Sin embargo, mientras me dirigía hacia la ventana para señalar al taxista, una idea comenzó a germinar en mi mente. ¿Y si mantenía el viaje? ¿Y si aprovechaba su plan de hurgar entre mis pertenencias durante mi ausencia para observarlos sin que lo supieran? ¿Y si interpretaba el papel de la anciana ingenua que ellos creían que era
mientras investigaba la verdadera magnitud de su traición. Habían subestimado gravemente a Selvira, creyéndome una viuda vulnerable y manipulable. Pero pronto descubrirían que la mujer que había construido un imperio junto a Roberto, que había criado una hija y administrado un hogar durante décadas, poseía recursos y fortaleza más allá de su imaginación. Si querían jugar sucio, les enseñaría el verdadero significado de enfrentarse a una mujer que no tenía nada que perder y todo por defender. Descendí las escaleras con determinación, aunque mi corazón latía con fuerza. El taxista mostró alivio al verme aparecer en la entrada, con mi maleta roja y una sonrisa que, aunque forzada, debía parecer convincente. «Perdone la tardanza», pronuncié con voz serena. «Ya podemos partir al aeropuerto». Durante el viaje, mantuve una charla ligera con el taxista comentando sobre el clima agradable y mis planes para el crucero. Sin embargo, mi mente no dejaba de trabajar calculando meticulosamente cada paso siguiente. Era crucial mantener la apariencia de normalidad para que Gabriela y Diego no sospecharan que había descubierto sus verdaderas intenciones. Mi única ventaja estratégica residía en su convicción de que me tenían completamente engañada. Ya en el aeropuerto, mientras aguardaba mi vuelo, me acerqué a un teléfono público para llamar a Isabel. Necesitaba confirmar exactamente qué historias había estado contando Gabriela sobre mi supuesto declive mental. «Isabel, querida», inicié la conversación con naturalidad estudiada. «Estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo, pero quería consultarte algo. ¿Has notado algo extraño en mi comportamiento últimamente?» Se produjo un silencio tenso antes de su respuesta. «Mira, Elvira, para ser sincera, Gabriela vino a verme hace algunas semanas. Se mostraba muy preocupada por ti. Me explicó que, según Gabriela, yo parecía estar algo desorientada. Mi estómago se retorció, pero mantuve la compostura. ¿Desorientada en qué sentido específicamente?» Mencionó que yo repetía las mismas anécdotas constantemente, que frecuentemente extraviaba objetos y mostraba signos de confusión espacial. Le aseguró que había presenciado varios episodios de desorientación. Isabel me confesó que ella no había notado nada inusual, pero Gabriela insistía en que los cambios eran sutiles y fáciles de pasar por alto. El veneno de sus mentiras se había infiltrado exactamente según su plan. ¿Qué más te comentó? También expresó preocupación por mis decisiones aparentemente impulsivas, como este viaje repentino. Manifestó su inquietud porque no era propio de mí emprender aventuras así sin consultarlo con la familia. Cada palabra revelaba la profundidad de su traición. Habían construido cuidadosamente una narrativa para hacer que mi independencia pareciera un síntoma de deterioro mental. Si iban a utilizar mis palabras contra mí, yo también podía participar en su juego. Durante el vuelo, desarrollé mentalmente una estrategia minuciosa para los días venideros. El crucero resultó ser una experiencia emocionalmente agotadora. Rodeada por parejas rebosantes de felicidad y familias unidas, mi mente no cesaba de divagar hacia la traición que me aguardaba en casa. Cada noche, en la soledad de mi camarote, derramaba lágrimas silenciosas por aquella hija que creí tener y que en realidad jamás había existido verdaderamente. Sin embargo, aproveché ese período para fortalecer mi determinación. Me negué a ser derrotada con tanta facilidad. Al regresar 5 días después, me comporté como si todo siguiera igual. Compartí con Gabriela y Diego los detalles del viaje, con genuino entusiasmo, mostrándoles fotografías y obsequios que había seleccionado. Ellos respondían con sonrisas y preguntas, pero podía detectar la impaciencia en sus miradas, la inquietud por saber si había percibido algún cambio en la casa. Efectivamente, varios objetos habían sido reubicados de manera sutil. Los documentos en mi escritorio presentaban un orden distinto. Algunas piezas de joyería menor habían desaparecido de mi joyero. Incluso habían fotografiado ciertos muebles y obras de arte, probablemente para evaluar su valor en el mercado. Pero simulé no percatarme de nada, interpretando el papel de la anciana despistada que ellos creían que era.
Durante las semanas posteriores inicié mi propia investigación discreta. Primero programé una reunión con Joaquín, mi abogado de confianza, sin informar a Gabriela. Le expliqué mi deseo de revisar el testamento y verificar que toda mi documentación legal estuviera en orden. ¿Existe alguna preocupación específica?, me preguntó Joaquín, percibiendo algo en mi voz. Digamos que he comenzado a cuestionar la confiabilidad de ciertas personas, respondí cautelosamente. ¿Sería posible realizar algunas modificaciones sin que otros se enteren por ahora? Joaquín, amigo cercano de Roberto durante décadas, asintió comprensivamente. Por supuesto, todo lo que conversemos aquí está protegido por el secreto profesional. Empecé a registrar discretamente cada interacción con Gabriela y Diego, cada comentario sobre mi supuesta desorientación, cada insinuación sobre vender la propiedad, cada interrogante sobre mi situación económica, quedaba registrada en mi pequeño dispositivo de grabación. Pronto acumularía suficientes pruebas de sus tácticas manipuladoras. Sin embargo, el descubrimiento más impactante surgió cuando decidí seguir a Diego una tarde. Había observado que últimamente salía temprano del trabajo los miércoles, y mi intuición me indicaba que algo sospechoso ocurría. Me coloqué un sombrero amplio y gafas de sol, sintiéndome absurda, pero determinada a descubrir la realidad. Lo perseguí hasta una cafetería al otro extremo de la ciudad, donde se encontró con una mujer joven que venía con 2 pequeños. Mi corazón se paralizó al verlo abrazarla y besar a los niños como si fueran propios. Esto no era una reunión laboral ni un encuentro casual con una conocida. Me ubiqué en una mesa distante escondida tras un periódico y observé durante 1 hora cómo Diego se comportaba como un padre y esposo dedicado con esta familia oculta. Los pequeños lo llamaban papá. La mujer le hablaba con la familiaridad de una esposa de años. Al despedirse, él le entregó un sobre que evidentemente contenía efectivo. La última pieza del rompecabezas se acomodó perfectamente. Diego no solo planeaba estafarme para financiar su vida con Gabriela, sino que también mantenía otra familia en secreto. Mi hija no era la única víctima de sus engaños, era también su cómplice involuntaria en una mentira mucho más extensa. Esa noche, mientras simulaba ver la televisión en la sala, Gabriela y Diego charlaban en la cocina pensando que no los escuchaba. Mi grabadora oculta registró cada palabra mientras planeaban el siguiente movimiento de su plan para conseguir mi declaración de incapacidad mental. El doctor Ramírez dice que necesita más evidencia documentada, mencionaba Diego. Comportamientos erráticos, olvidos importantes, decisiones financieras dudosas. ¿Y si escondemos sus medicamentos para la presión?, propuso Gabriela. Si se siente mareada o confundida, sería sencillo convencer a cualquiera de que está perdiendo facultades. La crueldad de esa propuesta me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a arriesgar mi bienestar físico para alcanzar sus metas. No había espacio para dudas, estas personas demostrarían ser capaces de cualquier acción. Pero yo también me estaba preparando silenciosamente. La batalla había iniciado y ellos ignoraban que su adversaria ya conocía cada uno de sus movimientos. El enfrentamiento ocurrió un martes durante la tarde, cuando Gabriela apareció sola para su visita de la semana. Había logrado evitar que vinieran juntos, necesitaba desarticular su alianza para debilitarlos estratégicamente. Serví café en mi vajilla más elegante de porcelana como era mi costumbre, pero esta vez cada movimiento estaba meticulosamente calculado. Mamá, he estado reflexionando mucho sobre tu salud, inició Gabriela con ese tono meloso que ahora identificaba como completamente artificial. Diego y yo pensamos que quizás te beneficiaría conversar con alguien sobre tus emociones recientes. Coloqué la taza de café frente a ella con pulso perfectamente controlado. ¿Alguien en particular, querida? Bueno, tal vez un profesional. El doctor Ramírez conoce a algunos psicólogos excelentes especializados en personas mayores. No es nada serio, solo para garantizar que estés procesando adecuadamente el duelo por papá y los cambios recientes. Allí estaba la siguiente fase de su estrategia revelándose.
Pretendía llevarme con un psicólogo probablemente involucrado en su conspiración, alguien que certificaría oficialmente mi supuesto declive mental. Decidí que era momento de comenzar a mostrar mis cartas, pero con sutileza. Gabriela, ¿puedo hacerte una pregunta? Me senté frente a ella analizando cada gesto en su rostro. ¿Consideras que tu comportamiento ha sido inusual últimamente? Ella esquivó mi mirada. No inusual, mamá, pero he notado ciertas cosas, pequeños olvidos tuyos, algunas decisiones que parecen impulsivas. ¿Como cuáles decisiones específicamente? El viaje, por ejemplo. Nunca antes habías hecho algo así sin consultarnos. Y a veces repites las mismas historias o buscas objetos que están justo frente a ti. Cada palabra fluía de sus labios como un guión ensayado innumerables veces. Probablemente así era. ¿Sabes qué me resulta intrigante, Gabriela? Isabel me comentó sobre tu visita donde expresaste preocupación por mis supuestos problemas de memoria. Por primera vez noté un destello de temor atravesar su mirada. Solo me preocupaba por ti, mamá. Necesitaba la opinión de alguien que te conoce profundamente. ¿Y qué hay del doctor Ramírez? También estabas tan inquieta que lo contactaste sin mi consentimiento para una consulta. En ese momento, su nerviosismo se hizo evidente. Sus manos temblaron sutilmente al sostener la taza de café. Mamá, no comprendo por qué cuestionas nuestras intenciones. Solo buscamos tu bienestar. Me incorporé despacio y me dirigí hacia la ventana, la misma desde donde había escuchado aquella conversación que transformó mi perspectiva. ¿Sabes qué más encuentro fascinante, querida hija? Ayer descubrí algo revelador en el banco. Su rostro perdió todo color. En el banco, efectivamente, alguien había estado indagando sobre mis cuentas, investigando procedimientos para transferir fondos en casos de incapacidad mental. ¿No te parece sospechoso? Gabriela se levantó abruptamente derramando café sobre el mantel. Mamá, estás malinterpretando la situación. ¿Tú crees? Me giré hacia ella con una sonrisa que sabía resultaría amenazante. Quizás entonces puedas explicarme la desaparición del collar de perlas de la abuela de mi joyero. ¿O por qué mis documentos personales aparecen constantemente desordenados? ¿O cómo obtuviste copias de las llaves de mi casa sin mi autorización? Cada acusación impactaba como un golpe certero. Presencié el preciso instante en que comprendió su descubrimiento, cuando su fachada de hija preocupada se desmoronó. ¿Nos has estado vigilando?, preguntó con una voz que había perdido toda dulzura. No necesito vigilar mi propia casa, Gabriela. Simplemente debo estar atenta a lo que ocurre bajo mi techo. En ese preciso momento, como si hubiera sido invocado telepáticamente, Diego arribó. Lo escuché utilizar su llave para entrar, confirmando mis sospechas sobre su libre acceso a mi hogar durante mi ausencia. Sus pasos lo llevaron directamente a la sala donde nos encontró en plena confrontación. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó Diego, pero su tono no revelaba verdadera confusión. Era más bien el de alguien que comprendía perfectamente la situación y evaluaba el alcance del daño causado. Tu esposa me explicaba por qué considera que necesito atención psiquiátrica, contesté con una serenidad que distaba mucho de sentir, y yo le compartía los detalles de mi visita al banco. Diego y Gabriela intercambiaron una mirada fugaz, una comunicación silenciosa que solo confirmó mis sospechas sobre su complicidad. Elvira, creo que hay un malentendido aquí. No existe tal malentendido, Diego. De hecho, ahora todo está perfectamente claro para mí. Me dirigí hacia mi escritorio y extraje del cajón superior una carpeta que había estado preparando durante meses. Por ejemplo, sé que frecuentas a una mujer llamada Rosalía los miércoles por la tarde. Una mujer cuyos hijos te llaman papá. El rostro de Diego perdió todo color. Gabriela lo miró estupefacta, evidentemente ignorante de la existencia de esta familia oculta. ¿De qué está hablando? ¿No te lo ha revelado tu adorado esposo, querida? Diego ha mantenido otra familia durante al menos 3 años
Los pequeños tienen 5 y 7 años. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de casados? 6 años, murmuró Gabriela. Observé el preciso momento en que comprendió que su matrimonio había sido una farsa desde el inicio. Exactamente lo que significa que Diego ya tenía esta otra familia cuando se casó contigo. Nunca te cuestionaste cómo podía mantener 2 hogares con su supuesto salario de contador. Diego finalmente recuperó el habla, pero ya no era el encantador yerno que había pretendido ser. No te metas en lo que no te importa, vieja entrometida. Por fin aparece tu verdadera personalidad. Sonreí satisfecha al ver caer su máscara. ¿Y sabes qué más descubrí, Diego? Que no eres contador en la empresa donde afirmaste trabajar. De hecho, esa empresa cerró hace 2 años. Gabriela se desplomó en el sofá, ocultando su rostro entre sus manos temblorosas. ¿Qué otras mentiras me has estado ocultando? ¡Ay, mi niña!, exclamé sintiendo por primera vez en semanas una compasión verdaderamente sincera. Tú también has sido víctima de las manipulaciones de este hombre. Sin embargo, esa realidad no alteraba el hecho de que ella había optado por traicionarme para favorecerlo. Un silencio abrumador y amenazante invadió la habitación. Los 3 éramos conscientes de que no había marcha atrás, que todas las verdades estaban expuestas y que el conflicto inevitable finalmente había estallado. Diego se incorporó violentamente con los puños apretados y una expresión que jamás había contemplado en su semblante. Del yerno educado y carismático que había conocido durante años no quedaba ni rastro. ¿Sabe qué, señora? Ya me harté de aparentar que me importa lo que piensa. Debería haberse quedado en silencio y permitido que todo siguiera su curso natural. Gabriela alzó la mirada con el rostro bañado en lágrimas. Diego, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre es un fastidio que debería haber aceptado su lugar hace tiempo. Su voz destilaba una crueldad que me heló hasta los huesos. Las mujeres de su edad deberían agradecer que alguien las cuide en lugar de jugar a ser investigadoras. Pero antes de que pudiera replicar, el timbre resonó en la casa. Los 3 quedamos paralizados como delincuentes sorprendidos en el acto, lo cual en cierto modo era precisamente lo que había sucedido. ¿Esperas a alguien?, preguntó Gabriela con voz quebrada. Sonreí con auténtica satisfacción por primera vez en semanas. De hecho, sí. Permítanme un momento. Al abrir la puerta, encontré a Joaquín junto a una mujer joven en traje formal que no reconocí de inmediato. Elvira, llegamos en el momento preciso según veo. Justo a tiempo, confirmé. Gabriela, Diego, les presento a mi abogado Joaquín, a quien ya conocen, y a la detective privada Elías, quien ha estado trabajando para mí estas últimas semanas. La conmoción en sus rostros era innegable. Diego intentó mantener la compostura, pero el daño ya estaba hecho. No comprendo qué está sucediendo aquí. La detective Elías extrajo una carpeta de su maletín. Señor Diego, durante las últimas 3 semanas hemos estado monitoreando sus movimientos financieros y personales bajo la solicitud de la señora Elvira. Disponemos de material fotográfico que documenta sus encuentros con Rosalía Méndez y sus hijos, registros detallados de transferencias bancarias a su cuenta y evidencia completa de su empleo fraudulento. Gabriela se levantó despacio como si estuviera bajo un hechizo. Mamá, ¿desde cuándo has estado al tanto de todo esto? Desde el día que supuestamente partí de viaje, cuando volví por mi pasaporte y los escuché maquinando cómo arrebatarme todo lo que me pertenece. ¿Pero realmente viajaste?, cuestionó con voz débil. Sí lo hice, pero no sin antes instalar dispositivos de vigilancia ocultos por toda la casa y contratar investigadores profesionales para documentar cada uno de sus movimientos durante mi ausencia. Joaquín abrió su carpeta. Tenemos registros en video de ustedes 2 examinando documentos confidenciales de Elvira, fotografiando sus posesiones y sustrayendo joyas y objetos valiosos. También poseemos grabaciones de audio de sus conversaciones sobre planes para declararla mentalmente incompetente. Diego finalmente perdió el control. Esto es absurdo. Gabriela es su hija. Tiene derecho a velar por el bienestar de su madre. Velar,
La detective Elías esbozó una sonrisa gélida. Así denomina usted conspirar para cometer fraude, hurto y secuestro, porque eso es precisamente lo que hemos documentado. ¿Secuestro?, preguntó Gabriela con la voz entrecortada. Así es, querida, respondí con genuina tristeza. Planear internarme involuntariamente en una institución mental usando evidencia falsificada constituye secuestro según la legislación. En ese instante, como si el drama no fuera suficiente, alguien más llamó a la puerta. Esta vez fue Joaquín, quien atendió y regresó acompañado de una mujer que reconocí inmediatamente de mis investigaciones. Rosalía, la otra familia oculta de Diego. Perdonen la intromisión, pronunció Rosalía con voz firme pero temblorosa. Soy Rosalía Méndez y necesito hablar con Diego urgentemente. Diego empalideció hasta tornarse casi verdoso. Rosalía, ¿qué haces aquí? Vine porque finalmente descubrí toda la verdad sobre ti, Diego. Y también porque esta señora, indicó señalando a la detective Elías, me visitó haciéndome preguntas que me abrieron completamente los ojos. Gabriela observaba el intercambio entre Diego y Rosalía como si estuviera presenciando una película surrealista. ¿Durante cuánto tiempo has estado casada con él? ¿Casada? Rosalía soltó una risa amarga. Me aseguró que estaba divorciado, que en el proceso su ex se había quedado con todas sus posesiones y que por eso no podíamos formalizar nuestro matrimonio hasta que su situación económica mejorara. ¿Quién eres tú exactamente? Soy su esposa, murmuró Gabriela. Su esposa legítima. El silencio que invadió la habitación fue abrumador. Rosalía se recostó contra la pared como si hubiera recibido un impacto físico. Su esposa, pero hemos compartido 4 años juntos. Mis pequeños lo consideran su padre. Gabriela y Diego llevan 6 años de matrimonio, informé con delicadeza. Lo que significa que ambas han sido engañadas por las mentiras de este hombre durante todo este tiempo. La detective Elías aprovechó para continuar su exposición. Nuestras pesquisas indican que Diego ha estado utilizando el dinero que obtenía de Gabriela y pequeñas sumas que sustraía de Elvira para mantener su vida paralela. Sin embargo, esto resultaba insuficiente para sus gastos, por lo que ideó este plan para apoderarse de todo el patrimonio de Elvira. Rosalía se giró hacia Diego con una ira visible. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado robando a una anciana para mantenernos a mis hijos y a mí? No es robo, protestó Diego desesperadamente. Era simplemente una redistribución temporal de recursos. Redistribución temporal. Joaquín se rió sin humor. Planear declarar fraudulentamente incapaz a alguien para apropiarse de su patrimonio no es una redistribución temporal, es un delito federal. En ese instante presencié algo inesperado. Gabriela se incorporó lentamente y se aproximó hacia Diego. Por un momento, pensé que iba a defenderlo, a respaldarlo a pesar de todas las revelaciones. Pero en lugar de defenderlo, le propinó una bofetada que resonó por toda la sala. Eres un mentiroso, un ladrón y un manipulador despreciable, le gritó, con una voz que recordaba a sus berrinches de niña pequeña. Me convertiste en cómplice para traicionar a mi propia madre, todo por dinero, que ni siquiera era para nosotros, sino para mantener tu vida secreta con otra familia. Diego se tocó la mejilla genuinamente impactado. Gabriela, déjame explicarte todo esto. No hay nada que explicar, interrumpió Rosalía con firmeza. Tus mentiras han destrozado demasiadas vidas. Mis hijos crecerán preguntándose por qué su supuesto padre los abandonó. La detective Elías cerró su carpeta con aire profesional. Señor Diego, traigo una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo autorización para congelar todas sus cuentas mientras investigamos el origen de los fondos. La entrada de los policías convirtió mi sala en una escena digna de una serie policíaca. Diego fue esposado mientras suplicaba su inocencia de manera lastimosa. Sus gritos sobre malentendidos y supuestas conspiraciones
retumbaban por la casa mientras lo escoltaban hacia la patrulla. Gabriela se había desplomado en el sofá, sollozando como una niña pequeña. Rosalía permanecía inmóvil junto a la ventana, abrazándose, mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había arruinado su vida y la de sus pequeños. La detective Elías seguía documentando meticulosamente cada detalle, preparando el caso que aseguraría que Diego pagara por sus delitos. Joaquín se acercó a mí con una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. Elvira, debo reconocer que manejaste esto de manera brillante, pero ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? Era una pregunta difícil de responder. Por una parte sentía una profunda satisfacción al ver que la justicia finalmente se hacía presente. Diego había manipulado y herido a demasiadas personas y era justo que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero por otro lado, al ver a mi hija destrozada y a Rosalía traumatizada, una profunda tristeza me invadía al contemplar la magnitud del daño causado. Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondí con sinceridad. Pero también me siento devastada por todo lo que se ha perdido en este doloroso proceso. La detective Elías organizó sus documentos y se aproximó con gesto comprensivo. Señora Elvira, debe saber que su coraje para investigar y confrontar esta situación no solo protegió su patrimonio, sino que también impidió que Diego siguiera victimizando a otras personas. Nuestras pesquisas han revelado que ya estaba planificando estafas similares con otras mujeres viudas de la comunidad. Esa revelación me sacudió hasta la médula. No había sido la única en su mira. ¿Cuántas otras mujeres en mi situación habrían caído en sus redes si no hubiera descubierto sus intenciones a tiempo? Rosalía rompió su silencio con voz temblorosa, pero firme. Señora Elvira, necesito expresarle mis más sinceras disculpas por todo esto. Jamás imaginé su existencia ni los planes de Diego. Si hubiera sabido que el dinero provenía de actividades ilícitas, nunca lo habría aceptado. Me acerqué a ella y le di un apretón suave en el brazo. Querida, tú también has sido víctima de sus engaños. No tienes por qué disculparte. Ambas caímos en las redes de un experto manipulador. ¿Qué será de mis pequeños?, preguntó Rosalía entre lágrimas. Para ellos, Diego es su figura paterna. ¿Cómo les explico que todo fue una mentira? Era una pregunta desgarradora, sin respuestas sencillas. Los niños tienen una capacidad asombrosa de recuperación, le aseguré, consciente de lo insuficiente que sonaba. Con amor y apoyo, superarán esto, y quizás ahora puedan conocer a su padre biológico sin las manipulaciones de Diego de por medio. Joaquín intervino con información oportuna. Rosalía, como parte del proceso investigativo, rastrearemos el origen de los fondos que Diego les proporcionaba. Si se confirma su procedencia ilícita, el Estado podría brindarles compensación o ayuda durante este periodo de transición. Gabriela alzó finalmente la mirada a sus ojos enrojecidos e inflamados por el llanto. Mamá, no encuentro las palabras adecuadas para disculparme por mis acciones. Mi arrepentimiento es tan profundo que no sé cómo expresarlo. Me acomodé junto a ella sintiendo el peso de todo el tiempo perdido debido a las artimañas de Diego. Gabriela, necesito comprender algo. ¿Realmente llegaste a creer que yo estaba perdiendo mi capacidad mental, o siempre fuiste consciente de que era una mentira? Ella ocultó su rostro entre sus manos. Al inicio, Diego me persuadió de que verdaderamente mostrabas señales de confusión. Me decía que era comprensible que yo no lo notara por verte tan frecuentemente, pero que él podía percibirlo con más objetividad. Gradualmente empecé a buscar pruebas de lo que él afirmaba, y cuando no las encontraba, él me convencía de que las había olvidado o malinterpretado. Era una estrategia de manipulación psicológica elaborada. Diego había conseguido manipular la mente de mi hija paulatinamente, haciéndola cuestionar su propia percepción y razonamiento. ¿En qué momento te percataste de la verdad? Creo que en mi interior siempre supe que algo no cuadraba, pero Diego era tan persuasivo, tan seguro de sí mismo. Y siendo sincera, la posibilidad de acceder a tu patrimonio resultaba tentadora. Estamos ahogados en deudas, mamá.
Diego insistía en que era la única salida para asegurar nuestro futuro. La detective Elías anotaba meticulosamente: este es exactamente el patrón que observamos en casos de manipulación financiera. El perpetrador identifica vulnerabilidades económicas y emocionales para luego explotarlas sistemáticamente. Joaquín extrajo una nueva carpeta. Elvira, hay otro asunto que debemos tratar. Durante nuestras investigaciones descubrimos que Diego había empezado a falsificar tu firma en documentos bancarios. Por fortuna lo interceptamos antes de que realizara transferencias importantes. Pero necesitamos garantizar que todas tus cuentas estén protegidas. La noticia de la falsificación de mi firma me impactó como una nueva bofetada. ¿Qué clase de documentos? Solicitudes para modificar beneficiarios, peticiones para tarjetas de crédito adicionales, consultas sobre préstamos hipotecarios. Estaba preparando múltiples estrategias para acceder a tu patrimonio una vez que obtuviera el control legal. Rosalía movió la cabeza incrédula. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Las señales eran evidentes, pero preferí creer sus engaños porque no quería aceptar que estaba criando a mis hijos sin apoyo. No te culpes, le dije con firmeza. Diego era un manipulador experto que sabía perfectamente cómo explotar nuestras inseguridades y anhelos. La detective Elías cerró su cuaderno. Con las pruebas que hemos recolectado, Diego enfrentará diversos cargos: fraude bancario, falsificación documental, intento de secuestro y posiblemente más acusaciones conforme avance la investigación. Hablamos de una condena considerable en prisión. Mientras los agentes finalizaban el procesamiento de la escena, comprendí que si bien había triunfado en esta confrontación, las heridas emocionales necesitarían tiempo para cicatrizar. Mi vínculo con Gabriela estaba deteriorado, tal vez sin posibilidad de recuperación. Rosalía y sus pequeños necesitarían reconstruir su vida desde los cimientos, y yo tendría que aprender a confiar nuevamente después de esta devastadora traición. Sin embargo, por primera vez en meses sentía que recuperaba el control de mi existencia. Medio año después, compartía una mesa en mi cafetería predilecta con Isabel, reflexionando sobre los giros inesperados que había dado la vida. El juicio de Diego había concluido la semana anterior con una sentencia de 12 años de cárcel por múltiples delitos de fraude y falsificación. La justicia había prevalecido, pero las cicatrices emocionales seguían sanando paulatinamente. Isabel revolvía su café pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de todo esto, Elvira? Tu manera de afrontar la situación. Nunca imaginé que actuarías así. Reí suavemente, con la primera risa sincera en mucho tiempo. Yo tampoco me lo esperaba, para ser franca. Creo que desconocía mi propia fortaleza hasta que me vi obligada a descubrirla. La relación con Gabriela había sido el aspecto más desafiante de toda esta experiencia. Durante los primeros meses posteriores a la detención de Diego, apenas cruzamos palabras. Ella atravesaba un proceso complejo: el divorcio, una situación financiera devastadora y sesiones psicológicas para procesar años de constante manipulación mental. Yo requería espacio para sanar la herida de la traición y evaluar si existía alguna posibilidad de reconstruir nuestro vínculo maternal. ¿Has tenido noticias de Gabriela? ¿Cómo está sobrellevando todo?, preguntó Isabel como si hubiera percibido mis pensamientos. Mantuvimos una conversación telefónica hace unos días, contesté con cautela. Se mudó a un apartamento modesto en el centro de la ciudad, trabajando turnos dobles para solventar sus deudas. Las sesiones terapéuticas parecen estar ayudándola a comprender cómo Diego distorsionó su percepción de la realidad durante tantos años. Resultaba extraño referirme a mi propia hija como si fuera una simple conocida, pero esa era nuestra nueva realidad. El perdón era un camino largo, y aunque mi mente comenzaba a perdonarla, mi corazón necesitaba más tiempo para sanar por completo. ¿Qué hay sobre Rosalía y sus pequeños? Esa historia tenía un matiz más esperanzador. Rosalía demostró una fortaleza extraordinaria. Consiguió contactar al padre biológico de sus hijos, quien llevaba años buscándolos. Diego había engañado a ambos. A él le dijo que ella había fallecido en un accidente
mientras que a ella le hizo creer que él los había abandonado. Isabel negó con la cabeza indignada. Ese hombre era verdaderamente perverso. Lo era, pero sorprendentemente Rosalía y yo hemos forjado una amistad auténtica. Nos reunimos mensualmente para almorzar y sus hijos me llaman abuela Elvira. Es curioso cómo algo tan destructivo puede generar vínculos inesperados. La ironía era evidente. Había encontrado una familia sustituta a través de la traición de mi propia sangre. Los pequeños de Rosalía, de 5 y 7 años, habían integrado mi presencia en sus vidas con la naturalidad característica de la infancia. Para ellos, yo era simplemente otra figura cariñosa en sus vidas, no un recordatorio de las mentiras de su padre falso y tus planes de viaje. Daniel, ¿qué tienes en mente?, preguntó Isabel con una sonrisa cómplice. ¿Todavía piensas recorrer el mundo? De hecho, ya tengo reservado un tour por Grecia para el próximo mes. Pronuncié estas palabras con orgullo. Y Rosalía se encargará de cuidar la casa mientras estoy ausente. Es fascinante cómo la vida te proporciona justo lo que necesitas, cuando menos lo anticipas. Habíamos acordado que Isabel también se quedaría algunas noches transformando mi ausencia en una especie de encuentro prolongado entre amigas. La idea de tener mujeres confiables al cuidado de mi hogar me brindaba una tranquilidad que no había experimentado en años. ¿No te preocupa viajar sola a tu edad? ¿En serio?, cuestionó Isabel, repitiendo la misma táctica que Gabriela y yo habíamos utilizado para manipularme. Tengo 66 años, no 96, contesté con determinación. Y después de todo lo que he enfrentado este año, ¿qué podría asustarme más que descubrir que mi propia hija planeaba arrebatarme todo? Decidimos mantener los aspectos más oscuros del caso en privado para proteger a los niños de Rosalía, pero la comunidad conocía lo suficiente como para que mi imagen hubiera evolucionado. Ya no me veían como la viuda indefensa que necesitaba protección, sino como la mujer sagaz que había desenmascarado a un estafador profesional. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto? Ahora, por primera vez en décadas tomo decisiones basadas únicamente en mis deseos, no en las expectativas ajenas o en cómo mis elecciones afectarán a otros. Isabel asintió comprensivamente. Es como si hubieras redescubierto aspectos de ti misma que habías olvidado. Exacto. Durante años había sido esposa, madre, nuera, vecina, siempre definida por mis vínculos con otros. Ahora estaba redescubriendo quién era Elvira como persona independiente. Era emocionante y aterrador simultáneamente. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era Joaquín con noticias sobre la resolución final del patrimonio de Diego. Elvira, tengo excelentes noticias. Hemos logrado recuperar prácticamente la totalidad del dinero que te fue sustraído, incluyendo los intereses correspondientes. Además, conseguimos establecer un fondo de compensación para Rosalía y sus pequeños. Al finalizar la llamada, comprendí que este episodio de mi existencia finalmente llegaba a su conclusión. Cada detalle pendiente estaba siendo resuelto, cada cuenta estaba siendo liquidada. Era el momento de dirigir la mirada hacia el futuro en vez del pasado. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?, preguntó Isabel mientras regresábamos caminando hacia nuestros vehículos. Me detuve y medité profundamente su cuestionamiento. Arrepentimiento, no sobre cómo afronté la situación cuando descubrí la verdad, pero sí lamento no haber escuchado más a mi intuición durante todos esos años. Existían indicios, pequeñas señales inquietantes sobre Diego, pero decidí ignorarlas porque anhelaba la felicidad de Gabriela. La luz del atardecer proyectaba extensas sombras en la calle mientras reflexionaba sobre mis aprendizajes. Considero que el obsequio más valioso que me dejó esta dolorosa experiencia fue confirmar que poseo más fortaleza y capacidad de lo que imaginaba. Durante años me percibí como alguien que requería protección y cuidados, pero resultó que soy perfectamente autosuficiente.
Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi hogar silencioso pero ya no solitario, me contemplé en el espejo del baño. La imagen que me devolvía el reflejo mostraba el mismo rostro de 66 años, pero sus ojos irradiaban una fortaleza y determinación antes ausentes. Mañana comenzaría los preparativos para Grecia. La próxima semana tenía programada una clase de computación. El mes siguiente, Rosalía y yo planeábamos iniciar clases de baile juntas. Mi vida rebosaba de nuevas y emocionantes posibilidades. Me acosté esa noche experimentando una paz profunda que no había sentido en años. Estaba sola en mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se percibía como libertad y no como abandono. Había superado la traición más profunda imaginable y emergido más fuerte y sabia. Hoy estoy sola, reflexioné, mientras me dormía, pero por primera vez en paz.